noches para todos. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Espero que estén muy bien. Esta sesión de hoy vamos a empezar a hablar ya de diseño instruccional. Voy a compartirles pantalla. Listo, gracias. Bueno, entonces como les contaba, hoy vamos a tener la sesión dividida en dos partes. Vamos a tener la experiencia docente, nos va a acompañar el profesor Jairo Hernán Aponte y nos va a contar algo sobre la experiencia que él ha tenido en la parte de la creación de contenidos, en la parte de diseño instruccional. Y vamos a hablar hoy de las etapas del proceso de digitalización. Entonces, vamos a darle la bienvenida al profesor Jairo. Tatiana, ¿tú vas a compartir la presentación? No sé, si quiere que yo presente o él directamente. Ya él se encuentra con nosotros. Yo preferiría presentar. Listo, profe. Profesor, ya le doy la... Bueno. Permítame un instante, ya iniciamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Mi nombre es Jairo Aponte. Yo soy profesor de la universidad desde el año 96. Y estoy en el departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. Fui profesor de cátedra un tiempo, como hasta el 2007. Y de ahí para adelante, pues he tenido varias dedicaciones, pero ya, digamos, como profesor tiempo completo y exclusiva en la universidad. Entonces me invitaron a esta sesión a hablar un poquito sobre el tema de la importancia de la digitalización. Entonces, pues, digamos, advierto que son mis propias percepciones, mis propias opiniones del tema. Digamos que no tengo una presentación estructurada, precisamente porque el tema no lo está. Entonces pretendo como dar una reflexión sobre la importancia de la digitalización entendida como transformación digital. El tema de los recursos digitales, porque son importantes, porque son un factor importante, un artefacto importante en los procesos de transformación digital o de digitalización. Y porque es conveniente también cambiar los esquemas o las pedagogías, las metodologías de enseñanza para centrarlas en el estudiante, ¿no? De pronto, si nos alcanza el tiempo, alcanzo a mostrar algunos recursos digitales disponibles, como para dar algunos ejemplos. Y algunos repositorios de acceso libre. Entonces, la presentación en sí misma tiene los enlaces digamos, a esos repositorios donde uno puede descargar o usar material digital, que me parece que es un buen ejercicio cuando uno no tiene, digamos, la intención de hacer sus propios recursos digitales, pues revisar qué han hecho colegas y qué han compartido a través de la red. Ya entrando, digamos, en los detalles del tema, yo fui profesor TTL por muchos años, ¿sí? Esa sigla en la nacional la aprendí y significa tiza, tablero y lengua. Entonces yo fui profesor clásico tradicional por muchos años, ¿sí? Muchísimos años, pero he venido cambiando en los últimos, diría yo, de pronto 6 o 7 años. He estado tratando de dejar mis
mis acostumbradas sesiones de 2 horas hablando de manera permanente. En el tiempo de pandemia, o sea, 2021 sobre todo, yo participé en el diseño y la construcción de unos recursos digitales para el curso de programación orientada a objetos. Eso lo hicimos sobre la marcha. En el mismo semestre íbamos haciendo la producción de los artefactos y los íbamos poniendo en Moodle para que los estudiantes los utilizaran. Ya llevamos como un año recreando la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, una maestría mediada por tecnología, que se va a abrir ahorita en enero. Sí, en enero ya tenemos más de 40 interesados en esa maestría, cuando la maestría presencial ya no llegaba ni a 10 personas interesadas. ¿Sí? Entonces estamos ahí creando material digital. Digamos, y esto no tiene mucho que ver con lo digital, pero yo estoy tratando de cambiar metodologías de enseñanza, ¿no? Entonces, PBL lo estoy usando por allá como desde el 2016, creo, o mucho antes tal vez, sin saber mucho de PBL, digamos, yo soy muy empírico en eso. Más adelante ya tomé un diplomado con la Universidad de Auburn en PBL y pues ahí más o menos me di cuenta que lo que yo estaba haciendo pues estaba como bien, ¿no? Hago mucho aprendizaje activo y ahora más recientemente mucha aula invertida, ¿no? Ahora estoy creando un sitio web, que ahí está el enlace para el curso de programación orientada a objetos. Estoy trabajando con un profesor del departamento que se llama Jean-Pierre Charalambos y tenemos un monitor ahí que nos está ayudando a crear ese sitio web para los cursos de programación orientada a objetos, que son como unas 12 secciones. Yo entiendo la transformación digital como un proceso, digamos, evolutivo. Digamos, esta definición es tomada de uno de los autores que consulté. Me parece adecuada. Me parece adecuada porque es lo que es la transformación digital, es aprovechar la tecnología para cambiar la forma como operamos, como funcionamos, ¿sí? Aquí está, digamos, muy orientada a lo que son empresas y negocios, pero por supuesto que eso aplica para las instituciones educativas, ¿no? Nosotros tenemos que diversificar nuestros programas definitivamente, aprovechando la tecnología. Salir del campus, ¿sí? Tener un campus extendido o campus virtual donde mucha gente se pueda conectar y podamos ofrecer programas educativos de diversa índole, podamos conectar a nuestros egresados en esas capacitaciones, no solo como estudiantes, sino como profesores. Podamos conectar gente de industria, ¿sí? Y podemos ofrecerle a los estudiantes pues una experiencia diferente a la clásica de ir al salón de clase a escuchar al profesor. Yo creo que este es el punto central. Estos modelos de transformación digital requieren que haya un cambio de visión. Un cambio cultural realmente es, la educación debe estar centrada en el estudiante y eso implica cambiar nuestros cerebros, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y ser persistentes con el cambio, ¿no? No tenerle miedo al cambio, correr riesgos y dejar de centrar la educación en el profesor, ¿sí? Ya, digamos, operativamente, ¿cómo implementa uno esto? Pues lo que ha dicho los estudios posteriores a la pandemia es que el aprendizaje blended o híbrido o mixto es como la mejor alternativa, donde se hacen cosas presenciales y cosas en línea a través de tecnología, usando tecnología, mejor dicho, no necesariamente en el salón de clase. Ese es, digamos, un modelo mixto que permite como tomar cosas de ambos mundos. Y como les digo, después de la pandemia se han hecho estudios que muestran que este es, digamos, el método o la forma de implementación de la educación que la gente está rescatando, ¿no? Y esos modelos ahora se han extendido a un modelo que se llama HyFlex, en el cual es el estudiante el que debe decidir si toma su sesión de clase presencialmente o lo hace
o lo hace a través de Internet, sincrónica o asincrónicamente, ¿no? En el modelo blended tradicional, todos los estudiantes hacen lo mismo todas las sesiones, pero en este no, ¿sí? Por supuesto, esto requiere una base tecnológica importante. Y otro aspecto que yo quiero resaltar acá es la necesidad de las habilidades digitales. Vamos, y me parece que este diplomado está en esa dirección, ¿no? Entonces, tenemos que, y cuando digo tenemos, quiere decir todos, los profesores, los estudiantes y todos los que tengan que ver con educación, debemos estar capacitados para usar tecnología, ¿no? Esa es una gran barrera, definitivamente, porque hay mucha tecnología disponible y en general la gente no está muy dispuesta a usarla o a aprender a usarla. ¿Sí? Entonces aquí menciono algunos pocos elementos tecnológicos que deberíamos estar utilizando en esa transformación de la educación. Repito, los profesores y los estudiantes, y eso lo están llamando el digital literacy, o la, digamos, alfabetización digital, ¿cierto? Es como eso, y eso se requiere para la transformación digital. Aquí cito un autor de un libro donde se compara la educación centrada en el profesor con la educación centrada en el estudiante. Por supuesto, aquí el profesor es bastante, el autor, perdón, es bastante ácido y muestra como que lo de la columna izquierda está mal o no está bien en algún sentido y que lo de la derecha es lo correcto, ¿sí? Yo pienso que no es tan así. Yo creo que sencillamente nos hemos dado cuenta que es más valioso lo de la columna derecha, ¿no? En general, más valioso que lo de la columna izquierda, ¿no? No es que lo de la izquierda sea incorrecto y lo de la derecha sea correcto, sino más bien encontramos mejores resultados cuando nos movemos hacia esta columna, hasta esas prácticas que están en la columna de la derecha, ¿no? Los dos últimos puntos de esa tabla tienen que ver con la tecnología. Entonces, este autor dice, no solamente usar la tecnología para divulgar información, para llevarle conocimiento a los estudiantes, sino que la tecnología debería usarse para que los estudiantes construyan conocimiento y utilicen la tecnología dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, ese es un reto que, digamos, tenemos en el tema de transformación digital. Aquí yo agregué algunas cosas ya de mi cosecha, de lo mismo, cómo centrándonos en el profesor, promovemos unos valores y centrándonos en la columna de la derecha, promovemos otros valores completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, en el lado izquierdo, el estudiante se preocupa por cómo va a calificar el profesor, por si los exámenes son duros o no, por si el profesor enseña bien o enseña mal, y así estoy siendo textual con los comentarios que hacen los estudiantes. Y se ve el pensum, los cursos y en general la carrera como una carrera de obstáculos. Cada que yo avanzo un poquito en mi malla curricular, pues estoy más cerca de irme de acá, ¿sí? Las evaluaciones son muy sumativas, el profesor da sus clases, vamos a sus 2 horas de clase, las utiliza para enseñar cosas y de cuando en cuando hace un parcial, ¿sí? Yo era profesor de 3 parciales con 25% cada uno y el resto por ahí accesorios como los quizzes o cosas así. Entonces, esa es una evaluación muy riesgosa, ¿sí? Es una evaluación meramente sumativa y de alto riesgo. Y por eso los estudiantes adoptan una estrategia para superar esos obstáculos de alguna forma. Y por eso ellos creen mucho en el sitio web de los estudiantes que todos debemos conocer. Y ahí la pregunta es esa, ¿no? ¿Enseña bien? ¿Enseña mal? ¿Son duros los parciales? ¿Califica duro? ¿Raja? ¿Sí? El verbo raja es lo que más se utiliza en ese sitio web. Y yo estoy en este sentido promoviendo más bien lo de la derecha, ¿no? Hay que procurar cambiar la cultura y las costumbres de la gente para que el estudiante se ocupe de aprender.
¿sí? Yo les digo, los que tienen que preparar la clase son ustedes, no yo, ¿sí? Pero todavía nuestras costumbres están muy orientadas hacia lo de la izquierda, ¿no? La evaluación, por ejemplo, la evaluación que nos hacían, ahí leíamos cosas como el 86% de sus estudiantes dicen que usted frecuentemente prepara las clases, ¿sí? O si vemos lo del PTA, que está de moda, la propuesta de PTA está muy orientada hacia la columna de la izquierda, a que usted tiene que hacer sus 2 horas de clase en el salón y que usted es el centro del proceso educativo, ¿no? Entonces, a esa propuesta de PTA, pues yo le agregaría tal vez unos torniquetes en las puertas de los salones para que la administración sepa cuándo entró uno y cuándo salió del salón. Y un sistema que mida cuántas palabras dice uno por minuto. Probablemente eso estaría en la evaluación final del curso. Para asegurar que el profesor habla durante 2 horas y habla suficientemente rápido. Transformar la educación requiere la participación de todos, ¿no? Yo les recomiendo mirar este documento acá, el reto 5. ¿Sí? La universidad se aventuró a proponer un decálogo para la nueva ley de educación, para pensar cómo organizamos la educación de aquí en adelante. Y el reto 5 lo pongo acá porque tiene que ver con transformación digital, ¿sí? Cambio cultural. Yo leí cuidadosamente ese documento y mi conclusión es que hay muy poco, que la universidad tiene poco o nada que mostrar. Lo único concreto es una tesis de doctorado que se hizo sobre transformación digital y que se publicó este año, ya está en el repositorio institucional, de la sede Manizales del doctorado en Industria y Organizaciones. Pero no hay nada más, ¿sí? Pero por lo menos hay buenas intenciones, ¿sí? Hay intenciones de promover el uso de tecnología, de centrar la educación en el estudiante, pero son intenciones, es un documento lleno de buenas intenciones y pues lo que uno ve es que aparte de esa tesis no hay ningún trabajo concreto, ¿sí? Estos son resultados de una revisión sistemática de literatura que se hizo en el año 2021, si no estoy mal. Aquí se revisó mucho de lo que estaba publicado sobre transformación digital y uso de recursos digitales en el aula o en general en los cursos. Y pues los resultados están ahí, el aprendizaje mixto, el uso de la tecnología, el uso de metodologías más flexibles para los estudiantes. Y el de la derecha también aquí viene siendo muy importante y es los temas de acceso a la tecnología y la alfabetización digital, que son 2 cosas claves acá. ¿Sí? Nuestros estudiantes se acostumbraron a escucharnos por el celular. Ellos creen que educación mediada por tecnología es conectarse desde el celular y en la comodidad de su cama o de una silla de la sala, escuchar por allá de fondo al profesor que está hablando durante 2 horas y como deja la sesión grabada, pues yo no le tengo que poner mucho cuidado. Nuestros estudiantes deberían estar mejor preparados para usar la tecnología. Muchos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 no tienen computadores. Eso es grave porque en estas prácticas de enseñanza se necesita que el estudiante tenga un computador. Algunas ideas sueltas para empezar. Por supuesto, hay muchas formas de usar tecnología. Hay empresas que están digitalizando absolutamente todo. En educación primaria y secundaria, usted encuentra ya empresas que digitalizaron absolutamente todos los cursos y el profesor encuentra ahí todo el material que necesite, absolutamente todo. Los estudiantes tienen acceso a absolutamente todo el material de curso. Las clases están grabadas, los papás tienen cuentas en esos sistemas. Es probable que de aquí a un tiempo los papás no elijan el colegio, sino elijan la plataforma con la que quieren educar a sus hijos. Y estas son empresas gigantescas, ¿sí? Gigantescas. Hay una de esas que es un unicornio. Los unicornios son empresas súper valiosas de millones de dólares que está orientada a producir este tipo de sistemas.
Entonces, ese sería como un extremo en el que absolutamente todo se digitaliza y los profesores también se vuelven una rueda, un engranaje ahí. Pero hay soluciones intermedias en las cuales uno puede crear sus recursos digitales o puede usar recursos digitales de la red, ¿no? Hay muchos repositorios, ahí hay una diapositiva más adelante para dejarles algunos. Y hay unas preguntas claves acá y es cómo realmente nos cercioramos de que esos recursos digitales son efectivos, ¿sí? Que son positivos para el proceso de educación, ¿no? Cómo nos inventamos unas guías para producir recursos digitales apropiados, ¿no? Entonces, esas 3 preguntas que yo dejo ahí, pues son algo que deberíamos discutir en algún momento en este diplomado y en este proceso de transformación digital. Aquí les dejo algunos repositorios, esto yo no quiero extenderme más porque ya llevo 19 minutos. Repositorios donde hay cosas muy bonitas que nos pueden ser útiles en muchos temas, ¿no? Yo encontré cosas, por ejemplo, de química, de matemáticas, de economía, cosas muy bien hechas y que nosotros podemos utilizar en nuestros recursos, como parte de nuestros recursos digitales y apoyar nuestros cursos. Aquí hay solo unos pocos también, hay muchas universidades que ya tienen sus repositorios digitales. Aquí solo menciono algunos que yo conozco y en los cuales he encontrado cosas muy lindas para usar en el curso. Aquí les dejo un ejemplito de teoría de grafos sobre los puentes de Königsberg y cómo resultó la teoría de grafos, digamos, cómo apareció allí. Euler con el problemita de Königsberg prácticamente dio origen a la teoría de grafos. Hay un video muy lindo de cómo pasó eso en Königsberg. Les dejo otro par de enlaces ahí abajo, uno que se refiere a los algoritmos de ordenamiento, que es muy de mi área, y otro que se refiere a por qué las aerolíneas venden más tiquetes de los que, o sea, tienen más pasajeros de los asientos que tiene el avión, ¿no? Entonces hay un estudio de probabilidades muy interesante, cómo calculan ellos cuánto pueden vender de más, ¿no? Y cuánto se arriesgan a dejar pasajeros con tiquete pero sin silla, ¿no? Esos 2 videos son de muy buena calidad, muy bien hechos, son muy cortos, pero muy ilustrativos de cómo se pueden ilustrar conceptos puntuales en un curso. Por aquí les dejo la bibliografía, ¿sí? Los recursos que yo les recomiendo mirar. Hay mucho realmente, esto se está moviendo muchísimo, del lado de investigación también se mueve mucho, pero del lado de empresas también. Hay muchísima gente que está produciendo materiales educativos para todos los niveles de formación. Las empresas también están produciendo cosas muy interesantes, ¿sí? Entonces yo los dejo aquí con este mensaje, creo que no hay tiempo para más. Si hay alguna pregunta o algo así, pues con mucho gusto. Repito, yo no soy un experto, simplemente estoy como contando mi experiencia en estos temas de digitalización. Y espero más adelante volver a participar, por allá en enero 30 o 31 creo que voy a participar algo ya contando algo de herramientas para producción de recursos digitales educativos. Muy bien, aquí los dejo, perdonen la demora y perdonen lo largo. Gracias, profe, por tu participación. Yo creo que has tocado temas muy interesantes que ya hemos de pronto de alguna manera abordado en este pequeño proceso que llevamos. Entonces, pues, si quieren de pronto alguno tiene alguna pregunta para el profe Jairo o algo, claro que sí, el profe Marta sigue. Buenas noches, gracias, profe. Yo solo tengo una duda, porque cuando se trabajan en estos ambientes virtuales, una característica que debe tener el estudiante es de esa autonomía. Pero es que el pueblo colombiano no tenemos esa idiosincrasia. ¿Cómo hacemos para fomentarla? Porque por lo menos a nosotros en el departamento de química hicimos los mejores esfuerzos por trabajar en la virtualidad como todos los compañeros en la parte de la pandemia,
pero a veces uno se sentía como en una sesión espiritista, ¿no? Hay alguien ahí, pues contesten, venga, contesten esta encuesta. ¿Cómo era? No era fácil tenerlos ahí realmente motivados a que le hablaran. Muchos decían, no, es que no tengo ni micrófono. Bueno, está bien, escríbame, yo le leo, pero haga el ejercicio, venga, argumente esta parte. Entonces, yo quisiera saber si ustedes tienen alguna noción de esa época para acá, ¿ha aumentado ese trabajo autónomo? Porque lo que vemos ahorita en la presencialidad es que como si en ese tiempo se hubiera perdido el tiempo. O sea, no se hizo nada. Estamos en clases donde ya debería haber un conocimiento básico de matemática y los chicos entran en shock cuando ven una ecuación simple. Sí. Sí, muchas gracias, profe, por sus comentarios. Claro, completamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, esa es una problemática y yo la percibí igual. Durante la pandemia se hicieron clases de muy mala calidad porque trasladamos lo que hacíamos en el salón de clase a Meet. Sí, esencialmente lo que hicimos fue proyectar una presentación, tal como lo hice yo ahorita, ¿no? Eso es lo mismo. Yo proyecté una presentación, hablé y se acabó, ¿sí? Entonces, no, yo creo que yo estoy en el proceso, o sea, yo lo hice mal también en la pandemia, muy mal, y tuve la misma sensación de estar hablándole a nadie, pero estoy convencido que si uno cambia sus estrategias, si tenemos materiales digitales apropiados, si nos negamos a hablar durante 2 horas, ¿sí? Si nos negamos a hacerlo, y en vez de eso los ponemos a trabajar, entonces ellos van a empezar a entender que la transformación digital no es, como digo, conectarme con el celular a la clase, ponerle cuidado por allá desde lo lejos al profesor y esperar a que deje ¿sí? La clase grabada, ¿sí? Entonces hay que cambiar la cuestión, pero eso implica trabajo de preparación. Yo no preparo presentaciones, yo preparo actividades para los estudiantes. Utilizo Meet y las breakout rooms para hacer trabajo y yo voy pasando por los breakout rooms. Después volvemos a la sesión central, los pongo a presentar. Les digo que compartan la pantalla conmigo y yo voy haciendo observaciones sobre lo que están haciendo. Entonces yo les pongo actividades para que ellos no estén por allá debajo de las cobijas con el celular en la almohada. Yo pongo a la gente a trabajar. Y repito, es cuestión de insistir, es cuestión de negarse a seguir haciendo lo mismo. Los estudiantes tienen esa concepción de que el profesor tiene que venir a enseñar y que tiene que hablar durante 2 horas y tiene que explicarme bien, ¿sí? Debe quedar muy claro si yo no entiendo es porque el profesor es malo, ¿sí? Lo rajamos en la evaluación final. Ese no es el tema. Los que tienen que trabajar son ellos. La evaluación, yo no hago parciales, ya no hago parciales. Yo evalúo lo que ellos trabajan a lo largo del semestre. Hago evaluación diagnóstica y no sumativa. Hago evaluación de bajo riesgo, es decir, yo no les pongo un parcial de 20 o 30% en un día, porque ese día puede estar el estudiante enfermo y pues ahí perdió el curso. No, yo hago evaluaciones periódicas, hago reuniones con ellos donde ellos presentan su trabajo. Yo no hago cosas, digamos, los que tienen que trabajar son ellos y los que tienen que mostrarme el trabajo son ellos. Así sea virtualmente, yo no entro a la sesión a empezar a hablar como un loro, sino son ellos los que tienen que entrar a trabajar y empezar a mostrarme cosas en la pantalla. Eso requiere trabajo, por supuesto, mucho más trabajo. No es preparar diapositivas, sino preparar actividades de aprendizaje. Esa es mi fórmula. Y en eso voy a seguir insistiendo, porque además ellos tienen que ser responsables de su educación. Yo no, ellos tienen que ser responsables de su educación. Si la educación es mala es porque ellos no se han comprometido con el proceso de aprendizaje. Y eso va cambiando poco a poco la gente. Bueno, acá tenemos otra mano levantada de Camilo Mora. Continúa, si quieres. Hola, buenas tardes, profesor. Disculpe y aprovecho para hacerle una pequeña pregunta.
Esto en ciertos contextos donde el estudiante está limitado por el contexto académico funciona, digamos, ya pagó el semestre y está, digamos, subsidiado, es un estudiante, digamos, de bachillerato de educación media. Pero, digamos, existe otro que es educación para el trabajo, educación, digamos, enfática, donde la persona paga para desarrollar una competencia. Y hemos tenido a veces roces donde la persona dice, es que yo ya pagué mi curso, pagué mi diplomado y espero que el profesor me venga a entregar información. Han habido ciertos pilotos de docentes que esperan hacer esto, que la persona como que se apersone de su proceso académico, pero ha sido variopinto. Muchas veces la persona no reacciona bien, espera que el docente le entregue toda la información y él sea el que consulta. Y suelen, digamos, evaluar mal al docente, dice como este señor no venía con la presentación montada, no recibí la información que esperaba, porque la relación es mucho más directa entre dinero pagado y certificación obtenida. No sé si ha tenido experiencias en ese contexto. Mis colegas sí, pero yo no he tenido, yo he aplicado estas estrategias de enseñanza con mis estudiantes de pregrado, sobre todo. Digamos, hay unas experiencias en el departamento muy buenas con un diplomado de Machine Learning y Data Science, pues que ya tiene cientos de personas inscritas cada vez que se abre, ¿no? Y allí, digamos, creo que un factor fundamental también es tener apoyo. Digamos, el profesor tiene unas sesiones sincrónicas con los estudiantes, creo que una por semana, pero lo mismo, desarrolla trabajo, desarrolla talleres y hay un apoyo muy fuerte en monitores, muy fuerte en monitores. Ellos tienen sesiones, digamos, hay una sesión, digamos, la grande con todos, con el profesor, una sesión como de hora y media, y hay sesiones con grupos pequeños y su monitor respectivo. Los monitores son estudiantes de posgrado generalmente, entonces se da mucho apoyo al trabajo que están haciendo. Pero es que, digamos, hay que vender la cosa como esto se aprende haciendo, no escuchando al profesor. Es una cuestión de cambiar la cultura y eso es muy difícil, por supuesto. Pero hay que insistir en eso, ¿no? Hay que insistir en eso. Los estudiantes a mí me han reclamado, ¿sí? Yo hace tantos semestres vi un curso con usted porque usted explicaba muy bien y todo se le entendía, pero en este curso usted no explica nada sino nos ponía a trabajar. Y me lo han dicho así, personalmente, digamos, han sido atrevidos y me han dicho eso de una. ¿Sí? Este curso no me gusta porque usted no explica todo. Hay que cambiar las cosas y hay que insistir en que la gente, si no, nunca vamos a tener ciudadanos responsables, nunca vamos a tener personas que se apersonen estudiantes que se apersonan de su formación. Si no insistimos nosotros, nadie lo va a hacer y seguimos en este Colombia lleno de gente tomando atajos y viendo cómo logra los objetivos sin hacer el mínimo esfuerzo, o con trampas, o con copias, con plagios, todo eso que hemos visto y digamos que la gente no actúa si no tiene un policía encima. Si no cambiamos, o sea, hay que cambiar a los ciudadanos también, no solamente hay que preparar profesionales digamos, en el conocimiento disciplinar, sino hay que prepararlos también en los valores ciudadanos y en la preocupación por las demás y en la empatía y todas esas cosas, ¿no? O sea, si seguimos haciendo lo de siempre, pues muy fácil, probablemente nos califiquen bien, pero nuestra efectividad es menor, ¿no? Bueno, tenemos un comentario por parte del profesor David y menciona que en pandemia con el profesor Freddy Olarte notaron eso, que la primera vez que se probó un aula invertida, los estudiantes respondieron muy negativamente hacia esa metodología. Entonces, precisamente pues lo que menciona el profe Jairo en cuanto pues a esos miedos, a esos cambios de cultura, que pues eso se va a ir dando paulatinamente. La profe Norma Constanza también levanta la mano, entonces si quieres te doy la palabra. Gracias, buenas noches. Me llamó la atención en la parte que decía que hay buenas intenciones por ahora, como que se percibe esto de que existen las buenas intenciones, pero también dijo que el PTA conducía a que era como eso de entrar y poner acá el torniquete y decir a qué horas entró, a qué hora salió el profesor. Eso no querrá decir lo contrario en cuanto al compromiso en sí
de, por ejemplo, la universidad como institución y que realmente sí esté dirigida a que de pronto la parte administrativa conjuntamente pues con los docentes y estudiantes sí se quiera dirigir hacia allá? Esa es mi curiosidad. Vea, del documento que publica en el decálogo, este es el número 5 de transformación digital, yo lo que más rescato es este párrafo que estoy mostrando. Sí, el 43% de las instituciones reconocen en la adopción de la transformación digital una de sus principales necesidades en la actualidad, al tiempo que se evidenció que el aprendizaje híbrido, adaptativo y personalizado, así como la inteligencia artificial y la automatización constituyen las principales tendencias que marcarán el mayor impacto en el éxito de las instituciones de educación superior. Este es un estudio que hizo Holon IQ, no sé bien qué será eso, financiado por el Banco Interamericano, que consultó alrededor de 100 instituciones de 14 países diferentes. Entonces, esto lo que llama es a la flexibilidad del uso de la tecnología, ¿no? Lo del PTA y en general muchas cosas están pensadas en la universidad para que el profesor siga siendo el centro del proceso educativo. Como menciono, lo del PTA es muy centrado en las 4 horas que usted tiene de clase en un curso a la semana. Eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces, pues vamos a terminar cronometrando el tiempo que está el profesor en el salón y cronometrando cuánto tiempo habla. Sí, eso nos va a llevar a eso, ¿no? O sea, no es por ahí. Yo veo que esa preocupación es... o sea, debemos preocuparnos es por esto que está aquí, cómo transformamos digitalmente la universidad, cómo mejoramos nuestros procesos académico-administrativos, cómo fortalecemos la creación de material digital de apoyo para todas las disciplinas. En esa dirección es que dice que vamos a ir este documento, ¿no? Pero aparte de eso, no hay nada. O sea, hay muchas intenciones, yo lo leí con cuidado, hay muchas intenciones, pero pues no se ve ningún plan. A eso me refiero, no se ve realmente ningún plan. La universidad no tiene un plan para hacer una transformación digital. Si ustedes lo miran, van a encontrar que la única referencia concreta es este estudio de Lina María Castro Benavides del doctorado en Industria de Organizaciones. Esto está ya en el repositorio institucional, efectivamente, pero es lo único concreto que la universidad tiene para mostrar en transformación digital, por lo menos en este documento. Lo demás son cosas que necesitamos, que queremos, que promoveríamos, pero nada más. Sí, nada más. Hasta allí no hay nada más y tenemos que actuar tanto profesores como directivas y estudiantes en esa dirección. Porque si no vamos a dejar de ser pertinentes, creo yo. ¿Sí? La Universidad Nacional va a dejar de ser pertinente. La avalancha es inmensa digamos, de oferta educativa no tradicional, es inmensa. La cantidad de programas que se están creando de todo estilo, la cantidad de empresas que hay detrás de esto, mirando cómo se llevan a los estudiantes a otros entornos, es muy, muy alta, ¿no? Nosotros en las maestrías lo hemos vivido ya. En el 2017 nosotros teníamos 70 y pico aspirantes a la maestría y ahorita en los últimos semestres no teníamos ni 8, ¿sí? Ni 8 personas querían entrar a la maestría. Antes llegaban el triple de los que recibíamos. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, con que estamos poniendo énfasis en cosas que no son importantes, me parece a mí, o que otra vez nos anclan en la clase presencial, fundamentalmente, en que todo se mide con clases presenciales en el salón, con el profesor explicando, y esa no es por ahí. No es por ahí, hay que abrirse a otras alternativas. Muchas gracias. Hay que flexibilizar la clase y los programas. Yo pienso que hay que ofrecer programas de toda índole, para todo tipo de gente. La Universidad Nacional debería estar hacia allá. Diplomados, cursos, tutoriales, y llegarle a la gente que no puede llegar a la Universidad Nacional también. ¿Sí? Hay mucha cultura que la universidad, mucho conocimiento y cultura que la universidad puede llevar a la gente colombiana de estratos bajos
Hay que garantizar, por supuesto, que tenemos buena conectividad en todo el país y que la gente puede acceder a esos recursos tecnológicos. Si no, estamos creando una brecha más y una discriminación más con la gente pobre. Bueno, son varios los temas que pues empiezan a surgir con todo eso y así nos podríamos quedar preguntando muchas cosas al profe Jairo. Pues eso es un abrebocas pues a todo lo que de pronto podemos llevar en estas nuevas tendencias en la educación, estas nuevas metodologías, el apoyo de la tecnología. Y pues agradecemos al profe Jairo, como él lo mencionó, vamos a tenerlo en otra ocasión durante este diplomado. Profe, muchas gracias por asistir, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy amables, muy complacido de estar en este espacio. Hasta luego. Que estés muy bien y bueno, ahora le voy a dar paso a Paula para que continuemos con la sesión número 2 de este diplomado. Gracias. Bueno, y muchas gracias también al profesor Jairo por sus aportes. Bueno, para empezar, les voy a pedir por favor que se unan a esta actividad. Entonces, porfa, si me ayudan escaneando este código. En la primera parte les va a pedir, por favor, para que ingresen su nombre. Puede ser el nombre y la primera letra del apellido, para que después en el ranking no nos confundamos. ¿Ya puedo quitar la pantalla? ¿Ya todos se pudieron unir? Listo. Entonces voy a dejar de compartir un momento. Bueno. Vamos a hacer una actividad. De pronto, si no se han alcanzado a conectar, en la parte inferior también aparece el código. Vamos a tener 4 preguntas que están relacionadas con la sesión de la semana pasada. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Bueno, la idea es, vamos a hacer una especie de concurso. Entonces, vamos a tener un tiempo limitado para contestar cada pregunta. Bueno, ya tenemos a 28 conectados. ¿De pronto alguno de ustedes tiene algún inconveniente para conectarse? Listo. Entonces, si les parece, vamos a empezar. Tienen 10 segundos para responder cada una de las preguntas. Como les dije ahorita, están relacionadas con la información que vimos la semana pasada. Vamos a empezar. La primera pregunta. En esta etapa se crean los resultados de aprendizaje de acuerdo con el plan de diseño. Les van a aparecer 4 preguntas, 4 opciones de respuesta, perdón. Listo. Y solamente 2 personas contestaron bien. No alcancé a leer. Sí, tienen 10 segundos para leer. Fue súper rápido. Sí. Otra vez. Listo. Vamos a continuar con la segunda. Esto es una competencia. Ya podemos ver entonces los 2 primeros participantes que contestaron. Yo les voy a ayudar leyendo la pregunta y ustedes revisan las 4 opciones. Pero, qué pena, Paola. A mí en pantalla no me aparece lo que estás mostrando. ¿Perdón? No, eso no nos aparece a nosotros, profe.
A nosotros solo nos aparecen las preguntas. Preguntas, exacto. Sí, señor. Allá, ok. ¿Listo? Gracias. Entonces, ¿listos para la segunda pregunta? La segunda pregunta es, en esta etapa se recopila y analiza información relevante sobre las necesidades de aprendizaje. Y ya empezaron a correr los 10 segundos. Yo no he podido mandar las respuestas porque se me borró el código y no puedo tener cómo enviar la respuesta. Ah, listo. No se preocupe que entonces en la próxima actividad ya podemos participar. Bueno. En esta ya mejoramos. 17 personas contestaron bien. Listo, entonces miren, David va en el primer puesto. Vamos a continuar con la tercera pregunta. Y ya tenemos más personas conectadas. La tercera pregunta es, el modelo ADI comprende un ciclo continuo de retroalimentación y mejora continua. ¿A qué característica hace parte esta definición? $25 personas respondieron. Entonces, muy bien. 6 personas contestaron correctamente que quiere esta nota hace parte de las características de que el modelo ADI es reiterativo. Y Lilian le acaba de ganar a David. Y la última pregunta. El proceso involucra la participación de distintas partes que incluyen expertos, docentes y estudiantes. Esta característica se refiere a centrado en las necesidades, orientado a las metas, reiterativo, colaborativo. Y 22 personas contestaron correctamente, que quiere decir colaborativo. El profe Rodrigo levantó la mano. ¿Quieres decir algo, profe? ¿Es reiterativo o iterativo? Reiterativo. Ok. Y en esta pequeña actividad acaba de ganar Lilian Palomeque. Felicitaciones, Lilian. Es una especie de actividad de piensa rápido. Te quiero contar, Lilian, que gracias. En esta actividad te acabas de ganar un punto que te vamos a agregar en la nota final del módulo 1. Gracias. Vamos a seguir haciendo actividades a lo largo de las sesiones. La idea es, como se dieron cuenta, son actividades rápidas y son poquitas preguntas. Muy bien, Lilian, felicitaciones. Bueno, vamos a continuar. Tenemos un pequeño espacio. No sé si ustedes tienen dudas de la actividad 1. Ya los profesores que subieron la actividad ya está con un comentario y con la calificación. La idea de esta primera actividad era como empezar a recopilar la información que vamos a usar para el diseño instruccional. Por eso algunos de ustedes me decían que no sabían si habían contestado, la información era muy básica o si les faltaba. No, la idea es ir alimentando toda esa información para construir el diseño instruccional. No sé entonces si tengan de pronto alguna pregunta de esta actividad o continuamos. Listo, entonces vamos a continuar. Para la actividad 1 que les acabo de mencionar, va a tener una calificación máxima de 10 puntos. 10 puntos es si ustedes entregaron la información completa. Van a obtener 5 puntos si les faltó de pronto alguna información, si está parcialmente completa.
y 0 puntos si no entregan la actividad. Recuerden que esa actividad va a estar disponible para que ustedes la puedan subir para las personas que faltan hasta hoy a las 12 de la noche. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy, que es las etapas del proceso de digitalización. Hoy vamos a hablar desde la etapa en donde vamos a recopilar la información hasta la última etapa, que es cuando ustedes ya dan la clase y después hacemos una evaluación de cómo les pareció a los estudiantes todos los recursos que usamos de diseño instruccional en la materia que ustedes han seleccionado y en el tema que han seleccionado. Algunos de ustedes también pusieron varios temas en la actividad que hicimos de la semana pasada. También les recomiendo que, como es una actividad ahorita de aprendizaje, de recopilar información, que solamente tomen un tema con los subtemas relacionados a esta asignatura y más adelante vamos a poder verificar si es posible aumentar, digamos, la cantidad de temas que ustedes quieren trabajar. Pero por el momento solamente un tema es el que debemos manejar. Esta etapa del proceso, como acabaron de ver, contiene 9 pasos. El primer paso es la conceptualización. En esta etapa de conceptualización que vamos a buscar es la primera parte de lo que hicimos la semana pasada. Vamos a buscar los propósitos o a conocer los propósitos de la institución y de ustedes. ¿Cuál es el propósito que ustedes tienen en esa materia? Los antecedentes, si hay cursos similares, experiencias. También vamos a determinar el alcance, cuál es la duración, cuáles son los temas de los que hablábamos la semana pasada, qué conocimientos previos necesitan. Y en cada una de estas etapas van a tener unos responsables. En esta primera etapa de conceptualización, ¿quiénes intervienen? Intervienen ustedes, que son los profesores y conocen la asignatura. Interviene también la parte de diseño instruccional y si cuentan también con asistentes docentes o auxiliares. Después de tener esta información, vamos a pasar a la segunda etapa, que es el diseño instruccional. En el diseño instruccional vamos a tener en cuenta 2 recursos, que es la matriz de sílabus y la matriz de recursos o materiales. En la matriz de sílabus vamos a tener la organización de contenidos para la virtualización con base en el contenido oficial del curso. Y en la matriz de recursos o materiales vamos a seleccionar esos recursos que vamos a usar. Vamos a tener la materialización de los contenidos, actividades y evaluaciones que se hayan propuesto. Para esta etapa también vamos a tener a unos responsables. Nuevamente intervienen ustedes, que son los expertos del área, el diseñador instruccional y los asistentes docentes o las personas de apoyo que ustedes tengan en cada una de las asignaturas. En esta etapa les voy a mostrar unos recursos que vamos a diligenciar la próxima clase. Entonces les voy a contar de forma general a qué hace parte esta matriz de sílabus y esta matriz de recursos. Entonces, la idea de la matriz de sílabus es contener toda la información que nosotros estamos ahorita recopilando para el diseño instruccional. ¿Para qué nos va a servir esta matriz de sílabus? Vamos a determinar cuál es la modalidad, entonces qué porcentaje vamos a tener de virtualidad y qué parte de presencialidad. Vamos a determinar qué objetivos de aprendizaje necesitamos que se cumplan en esta asignatura. Los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje los vamos a aprender o a recordar cómo podemos generarlos en la próxima sesión. Las estrategias didácticas que necesitamos o que podemos aplicar para el acompañamiento, tutorías, foros, sesiones sincrónicas, dudas, casos de estudio, los que ustedes consideren necesarios o que ustedes crean que pueden reforzar la etapa de enseñanza que ustedes van a realizar con sus estudiantes. También, ¿cuáles son los recursos que vamos a usar para las fases asincrónicas con ellos? Tareas, trabajos, grabaciones, que van a ayudar para que ellos refuercen ese conocimiento.
las acciones de acompañamiento por parte del docente y de los asistentes docentes, la forma de evaluación, cada una de las actividades y la retroalimentación que se le debe dar a cada una. El trabajo sincrónico, entonces, qué parte van a ver ellos en el aula Moodle y qué parte van a estar con ustedes. Y el total de horas. Como les contaba desde la semana pasada, es importante que debido a la extensión de los documentos y el tiempo, escojamos un solo tema para realizar el proceso de diseño instruccional de esta primera parte. Cuando ustedes ya tengan el tema definido, vamos a crear un objetivo de aprendizaje que va a estar relacionado con ese tema. Y en uno de los temas vamos a determinar lo que acabamos de ver, cuál va a ser su modalidad, cuáles son las horas que vamos a, o que los estudiantes van a tener para ese tema de la asignatura seleccionada, el objetivo de aprendizaje y el resultado de aprendizaje, y vamos a ir diligenciando cada uno de estos espacios con la información que hemos estado recopilando. Cuando tengamos esta información, como vamos a hablar acá es de los temas específicos, qué subtemas vamos a usar. Luego de eso, yo voy a utilizar otro documento que se llama matriz de recursos. En estos, ¿qué voy a hacer? Entonces, vamos a hablar de un tema específico. ¿Sí? El profe Rodrigo levantó la mano. ¿Podrías explicar un poco más en detalle qué son los escenarios en el formato anterior, en la matriz anterior? En este escenario estrategia didáctica, el escenario puede ser la plataforma Moodle y qué estrategias vamos nosotros a incluir en ese escenario. La próxima semana que vamos a hablar del sílabus, vamos a ver en detalle esta matriz. Entonces, como les decía, ¿qué estrategias didácticas vamos a aplicar en ese escenario? Si yo voy a hacer una tutoría, si voy a aplicar un foro, si voy a tener casos de estudio. Entonces, ¿qué voy a aplicar yo en ese escenario? Cuando yo tenga ya definido los temas y subtemas, voy a hacer uso de la matriz de recursos. Esta matriz de recursos, ¿para qué me va a servir? Si se dan cuenta, la información es similar. Cuando tengamos la matriz de sílabos, mucha de la información que tengamos la vamos a pasar también a este documento. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar cuáles son los recursos que usamos. Entonces, tipo de recurso. Vamos a hablar de que tenemos un PDF, vamos a hablar de la solubilidad. Entonces, tipo de recurso, un documento o un PDF o una infografía que hable de la solubilidad. ¿Y cómo lo voy a entregar? Entonces, o cómo lo van a entregar ustedes. Entonces, voy a entregar un documento de Word o voy a entregar un PowerPoint. ¿Y cuántas páginas tiene este recurso? ¿Para qué nos va a servir esta matriz? Para que en el momento que pasemos a producción tengamos un control de cuáles son los recursos que vamos a producir y también un estimado de cuánto se demorarían en producir esos recursos. Entonces, por eso tenemos tipo de entregable, número de páginas, responsables. Voces, porque si vamos a incluir un podcast, entonces vamos a determinar si es una voz de mujer o una voz de hombre, o si en un podcast voy a hacer una conversación, entonces, ¿quiénes van a participar? Esto lo voy a diligenciar con cada uno de los temas y subtemas que yo haya seleccionado. Como les repito, como en este caso solamente vamos a hacer un tema, entonces solamente diligenciaríamos una de las filas de este documento. La idea es que en la próxima sesión vamos a hacer el ejercicio. Esta corresponde entonces a la segunda etapa de la parte de digitalización. La tercera etapa del proceso es la preproducción. Vamos a ver en qué consiste la preproducción. Cuando yo he determinado los subtemas, yo voy a también a revisar cuáles son los recursos que voy a aplicar en ese proceso de digitalización. Entonces, yo voy a crear los guiones puede ser para los objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, voy a crear una infografía interactiva,
voy a determinar qué subtema sale en cada uno de los ítems y cuál es la información que yo voy a abordar en cada uno de esos ítems. También voy a establecer o voy a crear los guiones para las clases presenciales y yo considero que una PPT me sirve para abordar ese tema. Los guiones o documentos PDF, que les decía, es un documento de Word en donde yo voy a determinar si es puede ser un ensayo. Paula, ¿Sí? discúlpame, el profe René escribió tu nombre en el chat. No sé si de pronto quiera preguntar algo, tenga algún problema en este momento. Sí, profe. No tiene micrófono. Si quieres, escribes y yo le digo, o bueno, lo comunico al público. Bueno, si quieres, mientras él nos escribe, pues continuar. Gracias. También voy a crear los guiones de videos. Yo puedo crear un avatar o imaginarme un avatar para que sea el que guíe o la que guíe el desarrollo de los temas. Entonces, si yo estoy en química, bueno, yo quiero entonces un avatar que sea mujer, que tenga el cabello recogido, que cumpla con las normas básicas de laboratorio, así que porte una bata, que tenga tapabocas, que tenga gafas de seguridad. Bueno, lo puedo determinar para que ese avatar siempre salga en las explicaciones. Pero también puedo crear un guión en el cual yo como docente voy a hacer la explicación. No debe ser un guión pues totalmente estructurado porque ustedes conocen el tema, pero sí las partes en donde qué va a explicar en la primera sección, qué va a explicar en la segunda, para poder darle un orden a esos videos. También puedo hacer uso de enlaces externos y de la plataforma Moodle y la aplicación de evaluaciones en esta plataforma. Para la preproducción intervienen nuevamente ustedes como los expertos del área, el diseño instruccional y los asistentes docentes o auxiliares. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta? Sí, el profe Oscar levantó la mano. Sí, profe. Gracias, gracias. Me genera una duda lo que estás presentando, porque de alguna manera partimos del hecho de que sabemos cuándo utilizar cada tipo de recurso. Entonces, no sé si haya una guía, una norma, algo así que te diga, mira, para este tipo de contenidos es mejor videos, para este tipo de contenido es mejor la animación o las presentaciones o el podcast. Sí, sí, señor. Recuerden que el módulo 1 está dividido en dos partes, en diseño instruccional y en adecuación pedagógica. En esta primera parte conmigo vamos a conocer como las generalidades y Lina posteriormente les va a contar cómo pueden aplicar esos recursos. Pero pensemos un momento en que, bueno, para la segunda actividad vamos a determinar el contenido que vamos a tener en el tema seleccionado. Entonces, si yo voy a hablar de calidad del agua y voy a hablar de las características físico-químicas del agua y organolépticas, bueno, no sé, yo determiné varios subtemas. Yo me imagino que para las características físico-químicas, si voy a hablar o si voy a mostrar algo de laboratorio, creería yo que sería bueno crear un guión de video, ¿cierto? El video que me va a permitir mostrar una secuencia, mostrar cómo se realiza. Entonces, de pronto es ir pensando qué me serviría para yo explicar ese tema mejor. Pero resulta que voy a hablar de, no sé, otro tema de química, de balanceo de ecuaciones, no sé. Entonces necesito explicarles a ellos una parte, digamos, matemática de cómo balanceo una ecuación. Entonces yo creería que me sirve más un documento que ellos puedan revisar en cualquier momento, una infografía descargable puede ser. Sí, la idea es que ustedes vayan como imaginándose el recurso y después nosotros vamos a guiarlos en si es adecuado o podría de pronto afianzar ese conocimiento, reforzarlo con otro tipo de recurso. O de pronto hay algo que necesiten ustedes, que ustedes consideren definitivamente es importante que la primera explicación, la primera aproximación a ese subtema, ellos tengan mi explicación, ¿sí? Entonces voy a crear una PPT en donde yo voy a determinar qué les voy a explicar a ellos, qué es necesario para que ellos comprendan ese tema. Y ya después puedo hacer uso de una infografía, como les decía, de un video, de un estudio de caso,
pero la idea es como irnos imaginando cómo podríamos nosotros explicar. Por eso en algunas de las actividades que les respondí, que solamente videos, sí, videos es una buena opción, pero ¿será que es la única? De pronto a la descripción de los temas que ustedes tienen, como ustedes son los expertos en cada tema, es como imaginarse qué recurso podría usar para reforzar ese aprendizaje. De todas maneras, como les digo, más adelante también Lina les va a contar como esas estrategias o esos recursos que podemos usar y cómo los podemos usar. No sé si fui clara o tienen alguna otra pregunta. Sí, gracias. Vale. El profe René, ahora sí levantó la mano, no sé si ya puedes hablar. ¿Me escuchan? Ay, sí, creo que sí. Sí, señor. Ah, bueno. No, pues yo tenía la pregunta mía era parecida a la que hizo el profe Oscar. De pronto yo adicionaría, yo veo que ahí dice guiones de OVAs. Primero, la primera pregunta que yo tenía era si tú nos puedes aclarar un poco qué son los OVAs. Pues en la literatura hablan de eso, de los objetos virtuales de aprendizaje, pero ¿qué es exactamente eso? Y veo que también hay varios guiones de OVAs, guiones de presentaciones en PowerPoint, guión de documentos en PDF, guiones de videos animados de ese proceso resumen y videos guión del video con el profesor, una presentación. Uno podría tener guiones mezclados, o sea, por ejemplo, si el profesor hace un video con él, una presentación de él, más una presentación en PowerPoint, ¿eso va mezclado? ¿Y esos dos son un OVA o no son un OVA? Sí, profe. ¿Cuál es la idea cuando hablamos de un OVA? Un OVA es como la macro. Vamos a tener, es que no descargué ninguno de los documentos que ustedes tienen, pero bueno, no sé, vamos a explicarlo de una forma más cómo preparar arroz. Vamos a preparar un arroz entonces. Resulta que para preparar el arroz yo necesito unos recursos, después necesito saber cómo lo preparo y después necesito saber cuánto tiempo lo dejo para saber si fue exitoso o no mi receta. Cuando yo hago un OVA, entonces ese OVA va a englobar todos los recursos que yo voy a tener en cuenta para explicar cómo preparar ese arroz. Entonces, en la primera parte del OVA, como estamos hablando de objetos virtuales, me va a permitir tener una interacción, es decir, voy a hacer clic y me va a salir una infografía, luego hago clic y me va a salir una ventana emergente con la información, pero si voy al segundo paso, hago clic y me sale un video, y si voy al tercer paso, me va a salir una infografía. Entonces, ese OVA es un recurso que va a recopilar todos esos mini recursos que puedo usar para explicar. Entonces, si yo tengo en la primera parte de la preparación de mi alimento, ¿cuál sería la primera? ¿Cuáles son los materiales que necesito para hacerlo, cierto? Entonces, yo digo que en el primer punto, ítem de esa infografía interactiva o de ese recurso, yo voy a decir, entonces, ¿cuáles son los materiales que necesito? Cuando yo le doy clic a ese recurso, puedo tener como les decía, me va a salir una ventana emergente. Me va a decir, bueno, lo primero que usted necesita es alistar cierta cantidad de arroz. Después, cierta cantidad de agua. Después tiene que alistar la sal. Después tiene que alistar, bueno, lo que le vaya a agregar. Ahí ya hice uso de uno de esos recursos para los OVA. Lo puedo hacer en una infografía, ¿no? O en un paso a paso. Cuando yo voy al segundo punto, que es, entonces, ahora, ¿cómo lo hago? Yo creo que no, queda más chévere si yo hago un video. Entonces, en el video voy a mostrar que todos esos materiales los mezclo y los pongo en el fuego y cuánto dura. Entonces, si en un video yo voy a mostrar y sería más fácil de explicar a que si se les doy en un documento PDF con una primer paso. Medir el agua, segundo paso, entonces ya yo estoy imaginando cómo sería mejor o cómo se vería mejor ese recurso. El tercer paso, entonces las pruebas. Bueno, entonces en el tercer paso yo voy a poner un documento, puede ser una PPT, en donde voy a decir, bueno, después de que yo hice todo y mezclé todo,
debo esperar 20 minutos y después lo agito y después debo retirarlo del fuego. Entonces, ese OVA de algo pues como tan sencillo de explicarles ahorita, me va a recopilar una sola explicación, pero voy a hacer uso de varios recursos. No sé si de pronto es claro. Más o menos, yo creo que toca ponerse a cacharrear con este asunto para ver si No, yo logré comprenderte. Listo. No, de todas maneras, bueno, vamos a adelantar un poquito lo de la actividad de la semana, de esta semana. En esta nosotros vamos a, bueno, digo nosotros, pero ustedes van a diligenciar. Entonces vuelvo y pongo el ejemplo de química para estequiometría. Yo dije que el subtema 1 era fórmulas, el segundo tema era tabla periódica, no sé. Entonces, ahora ustedes, ¿qué van a hacer? Van a desglosar esa información. Como ya vamos a tener esa información ya específica en ese documento que ustedes van a entregar, a partir de ahí podemos hacer el ejercicio la próxima semana. Listo, entonces yo voy a explicar lo que les decía, las fórmulas. ¿Usted considera que un video sería adecuado para explicar la fórmula o de pronto se enredarían los estudiantes? ¿O sería mejor si yo se lo dejo en un documento que él pueda descargar? Entonces vamos a ir pensando como en el contenido y qué vamos a ir creando en cada uno de esos subtemas. Entonces, bueno, continúo o no sé si miramos de pronto de los ejemplos que ustedes tienen y hacemos un pequeño ejercicio. Bueno, entonces voy a continuar. La tarea de ustedes en la parte de creación llega hasta esta etapa, la etapa 3. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa, que es la 4, ya empezamos a la parte de producción. ¿En qué consiste la parte de producción? Los guiones que acabamos de crear en la etapa de preproducción, en este momento van a ser diseñados. Entonces, el guión para el OVA se va a convertir en un OVA. El guión de la PPT se va a convertir ya en un documento maquetado, bonito, que va a mostrar toda la información que ustedes consideren necesaria. O el documento de Word en el cual yo dije que quería una infografía plana de 5 pasos y que en cada paso describí la información que iba a salir. Ya ese documento de Word o esa PPT va a pasar a ser ya una infografía bonita, organizada, con fondos, con el avatar, si es que yo quiero crear ese avatar y usarlo. El guión del video animado, entonces también ya se va a convertir. O si por el contrario yo quiero ser la que explica el tema, entonces ya vamos a pasar a la etapa de grabación de ese video. En esta parte de la producción, ¿quiénes intervienen? Interviene la adecuación pedagógica, la correctora de estilo, los diagramadores y programadores, el realizador audiovisual, el diseñador, el diseñador y los expertos temáticos. Igual, para los guiones, en la próxima sesión vamos a revisar cómo podemos crear esos guiones. Entonces, no se preocupen por el momento, que lo vamos a ver no en la próxima, sino en la siguiente sesión. ¿Qué formatos podemos usar y cómo vamos a crear esos guiones? La siguiente etapa, la quinta etapa del proceso, es el montaje. En esta etapa vamos a tener en cuenta 4 aspectos. Entonces, se va a realizar el montaje de los recursos en el aula Moodle. Vamos a hacer, van a hacer la adecuación gráfica. Entonces, en el aula Moodle, como estamos hablando de temas y subtemas, entonces si mi tema tiene 5 subtemas, se van a crear pestañas o etiquetas para diferenciar cada uno de los subtemas y los recursos que hacen parte de, para tener un orden en la plataforma. Vamos a hacer la configuración de las actividades y evaluaciones y el agendamiento de interacciones. ¿Quiénes intervienen en esta etapa? Intervienen el equipo de producción, la encargada de la adecuación y configuración del aula Moodle,
la diseñadora gráfica y ustedes, porque ustedes van a ser los encargados de validar de que todo esté completo en esa plataforma Moodle. Luego continuamos con la siguiente etapa, que es la etapa 6, la de pruebas. En esta vamos a realizar las pruebas en el aula Moodle por parte de los profesores, la persona encargada del seguimiento y la encargada de la configuración de la plataforma. También pueden participar los asistentes, docentes. En esta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener los recursos. Vamos a revisar su funcionamiento, su interacción. En cuanto a la estructura, vamos a revisar que los temas estén acordes, que la secuencia sea la correcta y las instrucciones. Y vamos a validar el funcionamiento de las evaluaciones, su consistencia, la puntuación que le vamos a dar a cada uno y las fechas y plazos de entrega. La séptima etapa es la difusión. Entonces, en esta vamos a tener primero, ¿cuál es el propósito? Entonces, la visibilidad y los procesos de inscripción. ¿Qué canales vamos a usar? La plataforma, blogs, redes sociales, medios en línea, correo electrónico o YouTube. Y mensajes que hacen referencia a los temas del curso. Entonces, en esta etapa realizaríamos también la parte de difusión. La octava etapa, que hace parte de la orientación. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Esta es de finanzas, creo, de programación orientada a objetos. Entonces, todo lo que nosotros creemos en el documento de Word, posteriormente lo vamos a ver ya maquetado, que es la etapa de producción de la que hablamos ahorita. Entonces, como se dan cuenta en el segundo recuadro, podemos usar un avatar que sea representativo de la asignatura. La información que consignemos entonces va a ir organizada también de una forma amigable, digamos que se vea, que el público sea fácil de entender. Vamos a tener también videos, podemos hacer documentos PDF que corresponde a esta que dice programación orientada a objetos, que son PDF, puede ser de resumen, pueden ser explicativos. Vamos a poder incluir gráficos, diagramas de flujo y, bueno, los objetivos de aprendizaje. En este otro ejemplo, lo mismo, tenemos un avatar, bueno, dos avatars, que son los que acompañan todo el curso, todo el proceso de aprendizaje. Y al final, cuando el estudiante realice todas las actividades, existe la posibilidad de que puedan descargar un certificado de que realizaron todas las actividades y las aprobaron. Como se dan cuenta, bueno, en la primera imagen podemos usar diagramas, o en la segunda podemos usar también fórmulas si son necesarias explicativas. En esta que tenemos dos avatars, hay una interacción entre ellos para explicar todos los temas, o puede ser solamente uno. Entonces, son como los diversos ejemplos que podemos tener en el momento de que la información que vamos a recopilar sí se va a ver de una forma diferente a como nosotros la pasamos, porque nosotros pasamos son los insumos necesarios para que esta información quede presentable y se pueda presentar en la plataforma. Y la última etapa del proceso de digitalización es la evaluación. Pero esta etapa se relaciona con la evaluación, no que vamos a aplicarle nosotros a los estudiantes, sino con la evaluación de todo el proceso. Entonces, en esta evaluación, que después posteriormente se va a crear, vamos a hacer una serie de preguntas en las cuales vamos a evaluar esa plataforma. Entonces, un ejemplo, en esta vamos a preguntar primero sobre la plataforma Moodle. Entonces, ellos van a tener la posibilidad de responder. Es fácil acceder a los recursos disponibles, el acceso a la plataforma es intuitivo y los tiempos de carga son razonables, la navegación es clara y de fácil uso. Entonces, vamos a evaluar, en este caso, la plataforma Moodle como tal.
También se les puede preguntar a ellos sobre los contenidos y las actividades, si los contenidos se presentan de una forma interesante y dinámica, si los temas y los módulos han sido ordenados adecuadamente, o si incluyo ejemplos que afianzan este proceso de enseñanza. También les podemos preguntar sobre los talleres, actividades y quizzes que realicemos. Entonces, ellos van a determinar si los talleres y actividades le ayudaron a comprender mejor esas temáticas y van a poder calificar de 1 a 5 si están de acuerdo o no con cada una de las actividades, si los talleres tienen la complejidad adecuada, si están correctamente planteados y si los quizzes y parciales también son adecuados. ¿Esto para qué nos va a servir? Para saber qué actividades de mejora podemos aplicar en nuestros recursos. ¿Acá tienen alguna pregunta? Camilo Mora, levante la mano. Hola, profesora, perdóname una pregunta ahí. Hablaba de la etapa de retroalimentación. Hay ciertas plataformas que lo suelen hacer como escalonado, casi como con una serie de hitos, para ir haciendo una retroalimentación casi al punto, o sea, como instrumento evaluativo a retroalimentación directa, por ejemplo, un video y que la pregunta salga diciendo cuáles fueron los principales temas o cuáles considera que sean, y que sea como una evaluación escalonada que después uno pondera, o es preferible mejor hacer una retroalimentación general de lo que viene a ser como una sección. Yo considero que sería más favorable hacerla completa, ¿sí? Y no por recurso, sino que cuando ellos hayan terminado todo el curso virtual, ellos puedan hacer la evaluación de todo el curso y no por partes. Esta que les mostré acá es un ejemplo. La idea es que vaya en un formato, en un Forms puede ser, y vamos a obtener la calificación, pero al final de los recursos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Esa matriz que tú estabas mostrando permite que el punto es, cada uno de los pasos de producción son unas tareas bien definidas. Para llevar el orden, para hacer ese seguimiento, ¿se puede hacer con esa matriz o con qué herramientas? No sé si utilizas en Notion o alguna plantilla o algo, u otra herramienta que nos permita hacer ese seguimiento en dónde voy, qué me hace falta, qué me hizo. El seguimiento lo podemos hacer cuando nosotros estructuramos el tema y los subtemas del curso. Les voy a mostrar una plantilla diligenciada para que, aunque me voy a adelantar para la próxima sesión, pero entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ya les voy a mostrar. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, asignatura, bueno, acá lo tengo en rojo, pero la idea, ¿cuál es? Que ustedes complementen la asignatura. Esta es un ejemplo de economía. Vamos a determinar cuál es el objetivo general de aprendizaje. 1 o 2 objetivos generales de aprendizaje. El módulo 1, entonces, es el tema que ustedes ya seleccionaron para esta actividad. Entonces, conceptos básicos de economía. Vamos a hablar del objetivo específico de ese módulo, porque ya tenemos los generales, o de los resultados de aprendizaje que vamos a crear la próxima semana. El tema 1 es principios básicos de economía. Yo considero, bueno, que es presencial o virtual. Determino cuántas horas gastaría yo en hacer este tema. El objetivo de aprendizaje del tema, en este caso, explicar los fundamentos económicos presentes en la actividad de las empresas y los proyectos de ingeniería y relacionarlos con la estructura del mercado financiero. Escenario y estrategia didáctica para el trabajo de acompañamiento. Entonces, clase magistral en modalidad presencial y resolución de dudas de manera presencial. Actividades del estudiante para el trabajo independiente. Trabajo de revisión de materiales existentes y planteamiento de la primera parte del proyecto. ¿Cuáles son las acciones de acompañamiento? Preparar el documento para la clase presencial para que los estudiantes puedan guiarse y revisarlo luego de clase y resolver las dudas.
¿Y cuál es la forma de evaluación? El profesor determinó que es un entregable y este entregable debe tener la primera parte del proyecto, que son los conceptos básicos y construir esa rúbrica. Así sucesivamente vamos a mirar este que es virtual. Fases de producción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Explicar el papel de los componentes e insumos involucrados en la producción de bienes y servicios. ¿Cuáles son la estrategia didáctica para el acompañamiento? Foro de dudas y tutorías personalizadas. ¿Cuáles son las actividades? Él propone la revisión de un video, una lectura y la realización de un video. En la parte de acciones de acompañamiento por parte del docente, el profesor determinó que va a resolver dudas que se vayan generando en el foro, facilitar la participación y el intercambio de ideas y programar las tutorías personalizadas. Y en la parte de forma de evaluación, ponderación y retroalimentación, considero que se evaluará el video y para ello se debe construir la rúbrica de evaluación y van a presentar un quiz de opción múltiple. Cuando yo tengo la información en la matriz de sílabus, entonces vamos a mirar la matriz de recursos, ya diligenciada. Entonces, voy a poner las dos acá, digamos, pequeñas, pero para ir mirando como cada segmento. Como les digo, no se preocupen que la próxima semana vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en la matriz de sílabus, dice que van a determinar el porcentaje de virtualidad o presencialidad. Entonces, el profesor considera que va a tener un mayor porcentaje de las clases virtuales, presenciales, perdón, que las virtuales. El módulo 1, que lo tenemos acá, conceptos básicos de economía. El objetivo de aprendizaje del módulo, introducir al estudiante en los fundamentos de economía, que yo les decía, ya tenemos la matriz de sílabos, mucha de esa información la vamos a pasar a la matriz de recursos. Y vamos a ver el tema 1, que fue el que acabamos de leer, principios básicos de economía. En el escenario y la estrategia didáctica es clase magistral en modalidad presencial y resolución de dudas. Pero aquí yo voy a especificar cuáles son los recursos que voy a usar en esa clase magistral. Entonces, voy a tener enlaces externos a recursos complementarios, una infografía de principios de economía general, sistema productivo y flujo circular, una presentación en PPT que contiene indicadores macroeconómicos y el papel del Banco Central. ¿Esto de dónde viene? De que el profesor determinó que es cómo va a desarrollar el tema. ¿Sí? ¿Quién tiene una pregunta? La profe Marta. Sí, profe Marta. No te escuchamos, profe, de pronto tienes problemas con Perdona, Paula, me perdí porque no, me quedé en el tema 1, ¿sí? O sea, partimos del sílabus, o sea, tenemos que crear el sílabus de la asignatura y ahora llenar esta matriz con lo que tú dices, los recursos, ¿sí? Solo que ahorita tú estabas leyendo algo de PPT y yo solo leía clase magistral, entonces ahí no sé dónde estabas leyendo lo otro, perdona. Ah, listo. Es que por eso puse los dos recursos para tener como la idea con la información. En esta matriz de sílabus, matriz de sílabus, entonces acá lo voy a colorear. Listo. Tengo las actividades del estudiante, el escenario y la estrategia didáctica para el trabajo de acompañamiento. El profesor determinó que a partir de una clase magistral, él va a explicar los principios básicos de economía. Entonces, esto era lo que yo les estaba contando ahorita. Una clase magistral, pero ¿qué recursos yo voy a usar para poder desarrollar esa clase magistral? Entonces, el profesor considera, este es el tema 11. Entonces, ahora me voy a este que está acá en gris. Él considera que va a usar enlaces externos a recursos complementarios, que va a usar una infografía de principios de economía, que él va a usar una PPT en donde va a explicar los indicadores macroeconómicos y el papel del Banco Central. Entonces, esto que él me puso acá de las estrategias didácticas, que es la clase magistral y la resolución de dudas, ya él acá determinó cómo lo va a hacer. Esa otra es la que no vemos. Ah,
¿cierto? Sí, Paula, creo que solamente estás presentando una pantalla y es la de la matriz. Sí, lo siento, yo no tengo problemas hoy con... Espera un momento. Si quieres, yo tengo, creo que ambas matrices, te las puedo presentar y tú me vas diciendo. O me Listo, dame confirman. un segundito. Ahora sí, estamos viendo las dos. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, esta que yo tenía acá ahorita resaltada, profes, que es la clase magistral y la resolución de dudas, ¿cómo voy a hacer yo? Entonces, yo voy a determinar qué recursos voy a usar para esa clase magistral. Entonces, por eso les contaba de enlaces externos, una infografía de principios de economía y una presentación, una PPT de indicadores macroeconómicos. Entonces, estos recursos son los que voy a usar para explicar en la clase magistral los fundamentos de economía. Esto sale de esta matriz de sílabos. Es decir, yo determino cuál es la estrategia didáctica y a partir de eso determino cuáles son los recursos que podría usar para explicar ese tema. Ahora sí está más claro, ¿cierto? Viendo las dos pantallas. Yes. Listo. Entonces, después de esto, como yo ya tengo en la matriz de sílabos especificado qué es lo que voy a hacer y ya tengo cuáles son los recursos que yo voy a usar, él puso acá una infografía de principios básicos de economía, pero puede ser que un video también aplique para explicar los principios básicos de economía, porque si son, no sé, un ejemplo, son 5 principios, puedo crear un video que explique cada uno de esos principios, entonces también puedo aplicarlo. O considero que mejor hago una PPT. Dependiendo del tema que vamos a desarrollar, asimismo nosotros vamos a determinar cuál es el recurso que podemos usar. Luego nosotros vamos a especificar qué vamos a hacer. Entonces, los enlaces externos, ¿cómo los voy a pasar? Voy a pasarlos en un documento de Word que tenga todos los enlaces y pues para poder ingresar a cada uno de ellos. La infografía, una infografía, entonces yo la voy a hacer en un documento de Word o en una PPT como considere yo que me queda más fácil realizarla y voy a explicar esos principios básicos. Pero si yo, como les dije ahorita, no voy a hacer una infografía sino un guión, en un documento de Word también yo voy a poner un guión en donde voy a tener un saludo, una introducción de lo que voy a explicar y voy a desarrollar el tema. Y al final también voy a hacer un cierre, pues para dejar el video completo y no que quede información en el aire. O una PPT de los indicadores macroeconómicos, entonces en esa, ¿qué voy a presentar? Un PowerPoint con el contenido. Más adelante, en la siguiente columna, tengo el número de páginas. ¿Para qué nos va a servir toda esta información? Porque más adelante, cuando pasemos a la etapa de producción, debemos saber la longitud de estos, la amplitud de estos recursos. Entonces, un listado de enlaces es una página del documento de Word, una infografía con el sistema, los principios de economía, que va a ser un PowerPoint o un documento de Word de una página, y la explicación de los indicadores macroeconómicos, una PPT que dice que va a tener máximo 10 slides. Entonces, a medida que yo voy determinando cuáles son las estrategias didácticas que voy a aplicar, de ahí voy a ir desglosando toda la información de recursos. En esta matriz voy a determinar quiénes intervienen, si necesito voces, si necesito el avatar. Voy a ir mirando cada uno de esos recursos. Como les digo, no se preocupen en este momento que la próxima semana vamos a ver en detalle estos dos documentos y ya cuando tengamos la información que van a construir ustedes para la próxima clase, se van a dar cuenta que es más fácil de lo que se ve en esa matriz. ¿Sí? De que la idea es que nosotros hagamos el diseño y el desarrollo de un módulo, ¿sí? De un tema, sí, señor. ¿Y qué extensión esperan ustedes que tenga, digamos? ¿El equivale a cuántas horas de encuentro? En este momento no digamos que no nos vamos a enfocar en ese aspecto,
porque lo importante, lo que nosotros queremos, o sea, el propósito de esta parte es que ustedes aprendan a organizar esa información. Entonces, por eso hemos hablado desde el principio que sería bueno un tema y, no sé, pongámosle por ahí 3 subtemas o 2 subtemas, que no se vayan a extender mucho en el momento de que empecemos a recopilar más información. En el Moodle ya se encuentra disponible la actividad 2. Les voy a mostrar en qué consiste esta actividad antes de cerrar. Ya se nos acabó el tiempo. Listo. Entonces, ¿me confirman si pueden ver ya la actividad, el documento? Sí, señor. Sí. Bueno, sí, entonces como en el anterior documento, vamos a tener el tipo de actividad, el nombre de la actividad, cuántas horas es un estimado, puede ser que se demore menos tiempo, puede ser que se demore más tiempo, pero como la idea de la primera actividad era que nosotros recopiláramos el tema y el subtema, con cuál era el propósito, cuál era el alcance, entonces con esta información, como hablamos en la primera etapa, el propósito de la institución y del docente. Esta información ya la tenemos de la actividad 1. Antecedentes, cursos similares y experiencias. El alcance, duración, temas y conocimientos previos. La duración, si se dieron cuenta en la matriz, vamos a tener en cuenta esos aspectos, pero todo es un estimado. La matriz de sílabus y matriz de recursos, acá no la vamos a diligenciar, solamente vamos a poner el listado de recursos que ustedes consideren que van a usar. Y en la parte de preproducción, por el momento, vamos a incluir la información. Entonces, si yo voy a hablar de solubilidad y en el primer subtema que yo determiné que es propiedades físico-químicas del agua, voy acá a incluir ese contenido para explicar. Si el segundo subtema es calidad del agua, no sé, entonces voy a tener el contenido que voy a explicar y lo voy a poner en este documento. ¿Cuál es el objetivo de tener esa información? Que a partir de ahí nosotros vamos a poder revisar y vamos a poder socializar qué recursos podría yo usar en cada uno de los subtemas. Para esto tienen alrededor de 7 páginas. No significa que tengan que abarcar las 7 páginas, pueden ser menos. Cuando ustedes tengan el documento, igual que en la actividad 1, lo suben a la plataforma y lo vamos a socializar. Sí, profe René. Paola, ¿es solo ese documento o también las matrices? No, no señor. En esta oportunidad, para la siguiente semana que tienen plazo para subir esta actividad, solamente es el listado. Listo. Okay. Las matrices las vamos a revisar la próxima semana y sí las vamos a diligenciar, digamos, como parte de la actividad de la sesión 3. Pero por el momento, si se dan cuenta, la información que recopilamos en la actividad 1 la vamos a usar en esta actividad 2. Sino que en esta actividad 2 ya vamos a profundizar, es en la información que vamos a nosotros a digitalizar. Entonces, como les digo, hay alrededor de 7 páginas en blanco para que ustedes incluyan la información, pero no significa que tengan que usar las 7 páginas. Puede ser que ustedes tengan un tema y un subtema. Subir el contenido es, subir el documento a la plataforma Moodle, así como hicieron con la semana 1. ¿Sí, profe Laura? Buenas noches, Paola, y buenas noches a todos. Tenía la duda de si los ejemplos que tú nos mostraste de las matrices que nos servirían para organizar el listado que se pide en este documento, si esos ejemplos están también en el Moodle, no los vi, de pronto no supe cómo llegar a ellos. Gracias. No, en este momento en la plataforma, como ese documento todavía no lo vamos a diligenciar, digamos, para esta sesión, solamente tenemos la presentación y la actividad. Y está en la matriz de sílabus y recursos, creo que están en blanco. Correcto, entonces no sé si estos ejemplos que tú nos mostraste ahorita se puedan facilitar en la plataforma o todavía no podemos revisarlos. La idea es que la próxima semana lo hagamos en conjunto. Entonces, por eso no lo hemos subido. Por eso para la claro, lo pregunto por los listados que nos pides hacer en esta actividad actual. Dice matriz de sílabus y matriz de recursos, listado de recursos que se usarán en el tema. Entonces, sí, pero entonces pues creo que
Sí. El listado de recursos hace referencia a lo que habíamos hablado la sesión pasada, de si voy a tener un video, voy a usar una infografía, voy a usar una PPT. En la revisión que yo haga, a medida que ustedes vayan dejando la evidencia en la plataforma, yo les voy a dar igual la retroalimentación, como les decía. Cuando ustedes suban el documento a la plataforma y yo lo revise, yo les puedo decir, bueno, en el tema 1, como es un tema teórico, sería bueno que usara este tipo de recurso, o sería más favorable este otro. Y vamos empezando como a darle forma a los temas y a qué recursos vamos a usar. Así que no se preocupen por diligenciar la matriz, porque todavía no la vamos a hacer. Por la matriz de recursos tampoco. Como se dan cuenta, vamos en un proceso. La primera etapa era una información general. Ya en esta segunda vamos a profundizar en la información que vamos a usar para digitalizar ese contenido. Y a medida que vayamos recopilando toda la información, entonces ya le vamos dando forma, como les decía, a un subtema. Entonces, ¿cómo voy a poder yo, qué recurso puedo poder utilizar para profundizar o para que el tema se vea mejor, para que sea de más fácil entendimiento? Entonces, esa información vamos a complementarla con esta, que es la profundización de los subtemas, y en la siguiente sesión vamos a ver nosotros cómo vamos a organizar esa información. No sé si tienen alguna otra pregunta. La profe Marta tiene la mano levantada y no sé si la profe Carol nos quería mencionar algo también. Sí, sí, Carol, la profesora Carol también tiene la mano levantada. Sí, profesora Marta. Paola, te quería preguntar, ya tenemos que tener claro, como los recursos dependen de si es presencial o si va a ser virtual, este módulo que vamos a trabajar, ¿cómo cuál sería? Si sería presencial o si lo haríamos presencial o virtual, o incluimos recursos si fueran las dos opciones, porque claro, en presencial tenemos unas herramientas diferentes y que en la virtualidad. Entonces, ¿lo dejamos como pensando en si fueran las dos o ya comenzamos a orientar todo el trabajo a si fuera solo presencial y en caso virtual ya después lo cambiaríamos? Podemos aprovechar más bien en seleccionar la modalidad virtual para hacer uso de varios recursos y aprender a usarlos. Y, profe, muchas gracias. Gracias. Marta, y la profesora Carol, que tenía también la mano levantada. Sí, ya es el contenido. ¿Para qué lo vamos a hacer? Por eso el documento tiene máximo 10 páginas. Son 6 o 7 de contenido. Como les decía ahorita, no significa que tengan que usar las 6. Por eso, si tienen un tema y un subtema, pueden incluir la información del subtema en ese documento de Word para empezar a darle forma a los recursos que vamos a utilizar. No sé si tienen alguna otra duda. En la actividad 2 también ya van a encontrar la rúbrica que va a tener la misma calificación de 0 a 10 puntos. Igual si tienen alguna duda en el contenido, si tienen alguna duda en la información que deben incluir, pueden escribir al correo o en el foro de dudas que está en la plataforma y yo les voy a estar respondiendo todos los días. Estoy pendiente de todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya quedado un poquito más claro todo lo que vamos a ir haciendo a la medida de que vamos avanzando en las sesiones. No se preocupen todavía por diligenciar documentos, que eso vamos haciéndolo poco a poco. Y cualquier duda que tenga, vuelvo y les digo, no duden en escribirme, que podemos ir revisando. Muchas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche también.